Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Otro viernes de Sex Med Sex. Voy ¿Cómo fijando el les tema. va? Hoy vamos a hablar de infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Que hoy sí un tema infectológico, un tema médico, ¿no? Médico Bien, estricto. sí. Un día que vas a hablar vos. No, yo no voy a hablar mucho, pero voy a decir lo grave que puede resultar estas cosas cuando uno no tiene la previsión correcta. Sí, y sobre todo es interesante por ahí pensar algunas cosas alrededor de esto. Hoy planteábamos esto de que bueno, de que para disfrutar a pleno también es bueno saber cómo tenemos que cuidarnos y de qué tenemos que cuidarnos. Bien, Y ser bien. conscientes de ello, ¿no? Bien, Así que bueno, existen una serie de enfermedades denominadas enfermedades de transmisión sexual. Son enfermedades infecciosas, así que hoy en día se tiende más a nombrarlas como infecciones de transmisión sexual. La van a encontrar por ahí cuando googleen, cuando busquen un poquito de información como ITS, que es la abreviatura. sí, lo pueden buscar como ETS también, ¿eh? Guarden. Claro, creo la nomenclatura un poquito más antigua, pero eh, ¿por qué cambió de enfermedades a infecciones? Porque en realidad son enfermedades infecciosas, todas Claro. estas. Sí, sí, de todas maneras se puede seguir buscando con Como cualquiera de las dos con... siglas. Correcto. Lo interesante, a ver, lo interesante de hablar de este tema, por eso es que yo decíamos esto de esta cuestión de que para pensar en el placer también hay que saber de qué cuidarse y cómo cuidarse, es que hay enfermedades que la gente pensó alguna vez que estaban erradicadas y que en los últimos tiempos, por ejemplo, o erradicadas no, vamos a decir la verdad porque erradicadas es difícil, pero que era No, un pero que caso que era difícil de encontrar, que era raro. sí, que de alguna manera que le han perdido el miedo, ¿no? Claro, y de repente nos encontramos con brotes de algunas de estas enfermedades, ¿no? Hay una de ellas que produce mucha consulta, que capta mucho la atención, sobre todo de las mujeres, Mm. y ya vamos a ver por qué es muy importante que capte la atención de las mujeres, que es la infección por el virus del papiloma humano, O ¿eh? HPV. El HPV. Es más conocido como HPV, con esta sigla como Sí, dijo como Florencia. BPH. Entonces mucha gente viene al consultorio frecuentemente y pregunta qué es el HPV, cómo se contagia, qué consecuencias trae el HPV, salió una vacuna, cuándo me tengo que vacunar, cuándo no, se tiene que vacunar el varón o solo la mujer. Bueno, el HPV es una de las infecciones de transmisión sexual que más llama la atención, pero más llama la atención sobre todo por lo difundida. Se considera que prácticamente todas las personas en algún momento de su vida van a estar en contacto con el virus. Imagínate Sí. la frecuencia de la prevalencia, mejor dicho, de esta infección de transmisión sexual en el mundo. Se considera que el 70% de las personas en el mundo ha tenido infecciones por VPH o HPV. Por ahí nos están diciendo, un usuario dice, yo me contagié uretritis. Quizás lo correcto sería que el síntoma que tuvo es la uretritis, No, no, ¿verdad? no, está bien, Ah, está ¿está bien, está bien? bien. La enfermedad se llama uretritis. Después hay que ver por qué germen es la uretritis. Bien. La uretritis de transmisión sexual más frecuente se llama gonococcea o gonorrea o blenorragia. Recibe cualquiera de esos nombres y es producto de un bichito que se llama gonococo Bien. o Neisseria gonorrheae, que es el nombre realmente Sí, científico gonococo suena más del simpático. gonococo, que es un poquito más simpático. Produce una uretritis, es decir, una inflamación de la uretra. Es realmente muy incómoda esa enfermedad de Claro. transmisión sexual. Produce mucho dolor y ardor al orinar y produce una secreción que mancha la ropa interior. Eso es característico, de color verde parecido al moco de la nariz, digamos, el color amarillo verdoso.
típico de este tipo de infecciones. Genera mucho dolor. Genera mucho dolor y si no se cura correctamente con antibióticos, si no se cura rápidamente con antibióticos, puede dejar secuelas, que es lo más embromado de la uretritis producida por el gonococo. Y las secuelas más importantes son sobre la misma uretra, porque esa reacción inflamatoria después cura con una cicatriz. Esa cicatriz produce una estrechez del conducto difícil de tratar, que generalmente termina en otras cirugías para poder corregirla, ¿no? Entonces, las enfermedades como la uretritis gonocócica, que tienen una prevención muy efectiva, se llama preservativo, chicos, por favor. Igual de eso vamos a hablar. Mira, por acá un usuario nos dice, un amigo nos dice, Olis, buen tema para el prime time. Y alguien nos pregunta, hola, les consulto por el BPH anal. Sí, el BPH, bueno, este virus, vamos a empezar hablando del BPH, porque yo estoy seguro que va a captar, como decía recién, la atención de la mayoría de la gente, porque al ser tan difundido, todo el mundo tiene dudas al respecto. Este virus, lo primero que tengo que decir es que la mayor gravedad del efecto de la infección por este virus lo reciben las mujeres. Prácticamente todos los casos de cáncer de cuello del útero tienen que ver en alguna medida con la infección con BPH, con HPV. Hay distintos tipos de BPH o distintos... Claro, bueno. Hay algunos yo tengo entendido que hay algunos que son de alto riesgo y otros que son de bajo riesgo. Bueno, lo que pasa es que nadie puede saber qué cepa te tocó justo cuando te contagiaste HPV. Bien. Pero sí, hay cepas que producen, que son con más tendencia a producir cáncer de cuello del útero, sobre todo, a producir cáncer en general. Bien, son distintos, generalmente cáncer de cuello del útero, pero puede ser cualquier tipo de cáncer. No, cualquier tipo de dentro cáncer de las no. Zonas genitales, Tiene que ser en zonas genitales. Bien. Y si hablamos de sexo oral también se puede contagiar, por ejemplo, los labios, la lengua, la boca en sí, la faringe. Bien. Y hasta se ha descubierto también algunas lesiones en estómago que tenían que ver con BPH. Y por supuesto también en lesiones perianales o anales. Es lo que está relacionado, lo que pregunta ahí, lo que preguntaba el usuario sobre el tema del BPH anal. Correcto. La cuestión de lo que se dice el cáncer bucal. ¿Se suele relacionar con BPH? Mira, en muy pocos casos. Bien, porque viste que se habla mucho de eso y se hace como una relación. El cáncer de la boca tiene que ver con otros factores predisponentes que tienen que ver sobre todo con el mal cuidado de la boca, el mal estado dentario, Ajá. La mala alimentación, el alcoholismo, el cigarrillo. Algunos hábitos como las bebidas muy calientes que dañen por calor o fumar en pipa. Bien. O incluso la bombilla del mate. Pero son raros los casos que tienen que ver con BPH. Bien. Ahora, no son tan raros el BPH anal o perianal. Y acá quiero hacer una salvedad porque lo preguntó alguien. ¿Sí? No se necesita una penetración anal para tener BPH perianal o anal. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque muchas veces, bueno, siempre aparece la relación, ¿no? Si hay BPH perianal o anal es porque tuviste una relación homosexual. No, el simple contacto, porque el virus produce verrugas. Sí. Eso ya la mayoría de las personas lo saben. Y esas verrugas contagian por el simple contacto. Entonces, claro, entonces... Por el simple contacto con la región anal o perianal se puede producir contagio de verrugas de HPV sin necesidad de que haya penetración. Claro, y a ver, si la verruga está, por ejemplo, sobre la zona de la ingle y no sobre el pene, por más que usemos el preservativo, ¿cuál es el riesgo? Claro, bueno, por eso también si tiene lesiones, por ejemplo, en la zona perianal pasa algo similar. Bien. Por eso yo le decía, ojo porque no se necesita de la penetración para que se contagie este virus. Bien. Tampoco se necesita de la eyaculación.
¿Qué tanto? Tampoco es el eyaculado el que va a traer Bien. el virus, sino la proximidad. Es un virus que produce lesiones en la piel y allí, a partir de las lesiones en la piel, transmite la enfermedad. Hoy estoy medio de entrevistadora, pero pregunto, ¿qué tanto hay de cierto, por ejemplo, en el uso compartido de una toalla y la posibilidad de contagio de un HPV? Bueno, eso es más relativo porque se necesita cierto contacto estrecho. Por Claro. eso son enfermedades de transmisión sexual. Sí, sí, por eso, pero pregunto porque es algo que se comenta bastante. El contacto que se necesita es estrecho. Es muy difícil que se transmita así. Bien. Otro tipo de enfermedades son un poquito más transmisibles, como por Sí. ejemplo... Por ahí decían el sífilis últimamente se puso de moda. sí. El sífilis, la sífilis ahora está muy de moda también, dijeron. Sí, no es una cuestión de moda. Lo que está de moda, desgraciadamente, es no usar preservativo. Es que los chicos, sobre todo la gente joven, ojo que la gente, me voy a corregir, no solo la gente joven, también la gente grande que no ha tenido la conducta de usar preservativo porque, por ejemplo, ha tenido una pareja estable durante muchos años de su vida, se divorcia, enviuda o lo que sea y sale de nuevo al ruedo, no está acostumbrado a usar preservativo. Y más que estar ese grupo acostumbrado, también está acostumbrado a disfrutar sin el preservativo y se resisten a usarlo. Ese grupo de gente, sobre todo varones que relacionan el ponerse preservativo o usar preservativo con pérdida de la erección o con dificultades para mantener la erección, es otro grupo de riesgo, también muy importante para las infecciones de transmisión sexual. Pero lo más frecuente, los muchachos jóvenes que se resisten a usar preservativo y las chicas que desgraciadamente hay que seguir educándolas para que exijan el uso de preservativo, porque, vuelvo a decir una vez más, alguna vez cuando hablamos de aborto o embarazo no deseado también he dicho algo similar, las consecuencias recaen sobre ellas. Fíjate, la doc Anabel Manzone, que está ahí conectada, nos bueno, dice, ella sabe mucho de eso, ¿no? Dice, cuando el SIDA dejó de ser una enfermedad mortal, se perdió el miedo y se dejó de usar preservativo. Claro. Y yo te sumaría además que la resistencia al preservativo tiene diferentes factores, a veces son factores emocionales, desde el punto de vista de que si usamos el preservativo tenemos una barrera entre medio de los dos y no nos permite conectar. A ver, ¿es más placentero sin preservativo? Sí, pero no puedo hacerlo si no tengo una pareja estable. Inclusive, teniendo una pareja estable, lo más recomendable es que antes de dejar de utilizar un método de barrera como el preservativo, ambos puedan hacerse un chequeo general. Sí, ojo, cuando hablamos de pareja estable, hablamos de que el tiempo transcurrido en la relación sea el suficiente como para que se puedan haber manifestado cualquier tipo de estas enfermedades, por ejemplo, y no menos de 6 meses se habla para que sea una pareja estable. Totalmente. ¿O me equivoco? Son por lo menos 6 meses, porque bueno, a veces me pasa, sobre todo con gente muy joven. Sí, que te cuente que está en una pareja estable y hace un mes y medio que claro, están juntos. por ahí por un chico de 17 años, 3 meses es una eternidad. Claro. Y para él tiene una pareja estable, ¿no? Entonces Igual, hay que definir a veces bien qué es una pareja estable. Más allá de ir salpicando y pensando en diferentes enfermedades, hagamos un ABC. Tenemos virus, tenemos bacterias. Correcto. ¿Qué más? Tenemos hongos, pero los hongos para la transmisión sexual ofrece, como esto que decía yo hace un ratito, una convivencia, un contacto mucho más estrecho, más prolongado. Bien. Y los parásitos, sobre todo trichomonas. Bien. Mira, por acá nos preguntan, ¿cómo es el proceso para ir a hacerme un análisis integral general? Yo me adelanto a decir que se hace la consulta con el médico y se le explica que uno quiere hacerse un análisis Bueno, o a veces no te cuentan que se quieren hacer un análisis, pero te dicen que tuvieron conductas sexuales de riesgo. En general los médicos nos damos cuenta cuando el paciente adopta conductas de riesgo. Bien. Y proponemos nosotros mismos los análisis para realizar.
Y por supuesto realizar el Papa Nicolau. Muchos de estos virus, yo hablé recién del herpes, hablé recién del HPV, Sí. muchos de estos virus están relacionados con la producción de cáncer de cuello del útero. Una enfermedad que a mí me duele muchísimo, me duele en el alma, porque no puedo entender cómo chicas jóvenes se sigan muriendo de esta enfermedad. Una enfermedad completamente prevenible, completamente curable, lo decía cuando yo recién empecé con esto, lo decía Tita Merelo. Hay que hacerse el Papa Nicolau simplemente con una visita anual al ginecólogo. Se te cayó el DNI con esa Imagínate, aclaración, ¿eh? Aclaré que... Se le cayó el DNI al doc acá. Aclaré que era chiquito yo. Bueno, ¿y cómo son Pero los pasos para hacerse un chequeo general? Empezar lo que hace a la parte de enfermedades de transmisión sexual, empezar por la visita al urólogo o la visita al ginecólogo. Empezar por eso. El ginecólogo siempre le va a indicar el Papa Nicolau una vez al año. Es un examen muy simple donde se sacan células del cuello del útero, un lugar donde la mujer no siente ni lo puede ver. Entonces no puede tener síntomas de ninguna enfermedad. Claro. Por esa vía la mujer transmite enfermedades y a su vez mantiene la enfermedad dentro de su cuerpo durante mucho tiempo si no se diagnostica. Fíjate qué interesante lo que nos dice la doc Anabel Manzone. Para quienes tienen sexo anal, existe el PAP anal y es sumamente útil. Si quieren les paso el chivo de una colega proctóloga que tiene el equipo. Está bueno pasar el dato para quienes estén interesados. Hay que aclarar ahí, por ahí mucha gente no lo sabe. El Papa Nicolau en realidad es una técnica para examinar células y ver si son células cancerosas. O sea que se puede hacer Papa Nicolau de cualquier lugar. Está muy popularizado. Claro, que se hace el vaginal. El PAP del cuello del útero, ¿no? Pero se puede hacer de cualquier parte del cuerpo. En este caso, Anabel decía de la parte perianal. Pero bueno, en los chequeos de rutina habituales, los médicos tenemos previsto estas enfermedades. Bien. Y entonces hacemos la consulta al médico. En el caso de un virus como el HPV, decíamos que hay algunos subtipos, bueno, sobre todo el 16, el 18, que son productores de cáncer, pero que no sabemos cuál nos tocó a nosotros. Porque nosotros cuando vemos una verruga, en general los HPV que producen más verrugas, más grandes y todo lo demás, son menos precancerosos. Es al revés de lo que uno observa, ¿no? Uh-huh. Pero no importa, no se puede guiar uno por la apariencia externa. Uno no sabe qué tipo de HPV es. En el Papa Nicolau lo que nosotros vemos, el examen de la célula, son ya los efectos que hizo el virus sobre las células del cuello del útero. Entonces ya estamos viendo si no solo estuvo el virus, sino si el virus está provocando cambios celulares que puedan ser precancerosos. Bien. Entonces ahí van a ver, por ejemplo, alguna nomenclatura que se llama SIN1, SIN2, SIN3, que son cambios precancerosos que se pueden observar en el Papa Nicolau y que extirpándolos o cauterizándolos se puede prevenir que allí se forme un tumor, y es así de simple. Así de simple. Y hoy en día seguimos viendo mujeres jóvenes, porque esto sean mujeres jóvenes, sexualmente activas, obviamente, por la forma de transmisión de la enfermedad, con cánceres avanzados que no podemos salvar. Bien. A ver, yo pregunto, son preguntas que suele hacer la gente, que suelen llegar mensajes. Pregunta algo divertido, porque estamos hablando de esto, a veces muy bajón. Bueno, pero es que estamos hablando de enfermedades. No, pero ya vamos a traer a John para hacer demostraciones y demás. Traer a John y mostrar cómo se pone un preservativo. Ahora lo vamos a mostrar. Eso puede que levante un poco el viernes, porque está... Si en lugar de tener una uretritis, tengo una prostatitis, eso significa que la infección es mucho más intensa, por así decirlo. Las prostatitis, las más frecuentes, son resultados de infecciones urinarias. Ajá. No son frecuentemente como resultados de infecciones de transmisión sexual. Existen las prostatitis de transmisión sexual,
pero las más frecuentes no son las de transmisión sexual. Bien. Sí, existen también. La gran diferencia con las uretritis es que la prostatitis produce fiebre. Bien. Va a tener los mismos síntomas el paciente, va a tener mucho ardor para orinar, va a Bien. tener dolor cuando se le va a caer las lágrimas al desgraciado cuando orine, va a tener un poco de secreción purulenta por el pene, tal vez un poquito menos que una uretritis, pero la gran diferencia es que aparte va a tener fiebre alta. Bien. Porque muchas veces incluso es necesario internar a estos pacientes porque la infección de la próstata es difícil de tratar, no llegan fácilmente los antibióticos a la próstata. Es interesante mencionar algunos, a ver, hablabas de las tricomonas, hablabas de bacterias, de clamidia, micoplasma, ureaplasma. Hay otra enfermedad, no sé exactamente qué es, el molusco contagioso. Es otro virus. Es otro virus. El molusco contagioso es otro virus. Ahí Anabel debe saber mucho de eso, porque son virus que producen mucha manifestación cutánea, producen como un botoncito en el área genital y perigenital. Como si fueran las ventosas del pulpo. Es como un sombrerito, una cosa así, sí, claro, puede ser. Como la ventosa de un pulpo. Sí, porque son medio umbilicados en el centro. Por eso es molusco. Bueno, está bueno lo de la ventosa porque es medio umbilicado en el centro. Se suele confundir con verrugas de HPV, pero son diferentes, los dermatólogos los reconocen fácilmente, nosotros los urólogos nos cuesta un poco más, pero bueno, la característica es similar a la del HPV en el sentido de que hay que destruir las verrugas cuando salen y que las verrugas se contagian también por contacto. Bien. Mira, vos querías cambiar un poco de tema. Acá nos están haciendo una pregunta y dice, sí, buenas. Salgamos un poquito de esto. Un semen líquido, transparente y abundante, ¿embaraza? El semen embaraza si tiene espermatozoides, olvídate. Y eso es una característica microscópica, no te vas a dar cuenta por las características macroscópicas. En general el semen, en el momento del eyaculado, sale como un coágulo. Por eso se llama incluso coágulo seminal. Sale como un coágulo, como un moco más espeso que después se fluidifica y se vuelve líquido. Se licúa. Exactamente. Fíjate incluso hay un tiempo de licuefacción del semen que se mide en los estudios de fertilidad. Para saber si ese líquido se volvió, si ese semen se volvió líquido en el tiempo correcto. Fíjate que la doc nos dice, no siempre los moluscos contagiosos son por transmisión sexual, es importante para diferenciar casos de abuso sexual en niños, por ejemplo. Claro, por lo que yo decía, son virus que se contagian por el contacto, ¿no? Bueno, hay que ver en esos casos. Si vos tenés mucho contacto con el niño, por ahí no hay una cuestión de abuso. De hecho. ¿Entendiste lo que quiso decir en ese sentido, no? Por ahí vos tenés mucho contacto con el niño y no hay una cuestión de abuso. Claro. Pero sí le contagiaste la enfermedad. Claro. Yo pregunto, ¿no? Todas las enfermedades de transmisión sexual, todas las infecciones de transmisión sexual, ¿hacemos síntomas sí o sí? Qué sé yo, inclusive a veces nos encontramos con síntomas distintos, porque qué sé yo, por ahí pensamos que no tenemos ninguna otra sintomática y nos encontramos con un brote sobre la piel o sobre las manos y es un sífilis. Una sífilis, perdón. Definitivamente no. Y en esto quiero diferenciar otra vez al varón y la mujer. El varón tiene genitales externos, todos a la vista. Por lo tanto suele hacer más síntomas y si no hay síntomas hay signos de enfermedad. ¿Sí? Llamamos signos a lo que no produce ni dolor, ni ardor, ni secreción, ni nada, pero que al examen uno ve que hay algo que no es normal. Y llamamos síntomas a todo lo que sea subjetivo, a todo lo que produce una sensación. La mujer tiene los genitales hacia adentro. Por lo tanto, es típico, por ejemplo, en el caso de la sífilis. En el caso de la sífilis es evidente, la prima infección sifilítica en el varón produce el famoso chancro. El famoso chancro es una úlcera en el pene.
Ajá. cerca del surco balanoprepucial o en el prepucio o en el glande del pene, aparece una úlcera. Vamos a invitar a John, que yo sé que Bueno. muchos lo quieren Ahí saludar. hay que levantar el rating. Hay que levantar el rating. Claro. Surco balano prepucial. Correcto. Sí. Correcto. El prepucio acá está retraído porque este es un pene en erección. Claro. Sí, pero lo veríamos en esta zona, al chancro sifilítico, o incluso directamente sobre la mucosa del glande. Tiene un par de brillitos. Sí, no los muestres. Por Bueno, ahí... eso es lo que hace a la sífilis en el varón, eso lo hace evidente, pero eso mismo en el fondo de la vagina, en el cuello del útero, No se ve. en los labios menores, puede pasar completamente desapercibido en una mujer. Y como el chancro tiene la característica de que dura unos días y después se cura solo, Sí. independientemente de lo que uno haga, Sí. no se cura la enfermedad, se cura la úlcera esa, Claro. que se llama chancro. Esa mujer pudo haber transmitido la enfermedad durante todo ese tiempo. Y aparte, dentro de esa úlcera del chancro está lleno de las bacterias que Claro. producen Fíjate por las acá, espiroquetas. nos dicen... ¿Es verdad que el HPV puede traspasar el preservativo? No, lo que puede suceder es que la verruga esté en un lugar que el preservativo no cubre. Correcto. ¿Puede ser? Lo que pasa, bueno, es una cuestión esa... Hay gente que se pone con esas cosas muy finas de qué tamaño tiene el poro del preservativo, del látex del preservativo y qué tamaño tiene el virus. Claro. El preservativo es una buena protección contra el HPV. Eso es lo que tenés que saber. Es una buena protección. A menos que el preservativo no cubra, como dice Florencia, el área donde está la verruga. Si no cubre el área donde está la verruga, obviamente Claro. no... Bueno, no para eso también es importante, no solamente voy a mostrar cómo se coloca un preservativo correctamente, sino que también voy a mostrar cómo se puede hacer un campo de látex. Porque es interesante, bueno, por acá están diciendo a qué se debe... Uy, perdón, te desenfoqué. Sí, ¿A qué lo se hace debe, siempre, me saca de cámara. ¿A qué No se es la debe primera perder vez. sensibilidad, caso en mujeres? Habría que ver, perder sensibilidad en qué sentido. Si me lo si pudieras aclararlo, a qué se debe la pérdida de sensibilidad sería más fácil. Nos dice el usuario, como es una relación sexual con una persona nueva, si uno quiere cuidarse, de verdad está absolutamente limitado a solo penetración usando preservativo. Eso me limita demasiado y me causa temor. No. Y este es el punto al que yo quería llegar cuando hablaba recién de cómo hacer un campo de látex y de cómo poner un preservativo, que me parece que es un buen momento para explicarlo. Lo ideal es que en el juego previo y durante el sexo oral y la estimulación de los genitales, sobre todo en lo que es el contacto de la boca con los genitales, se utilice el preservativo, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que pensar en los dos aspectos, ya sea en la barrera de látex, vos me vas a apretar una mano para que yo muestre cómo se utiliza la barrera de látex, y en lo que es la colocación del preservativo, vos me vas a tener acá al amigo John. A ver. Me da impresión, John. Pero ya estás acostumbrado a John. Sí, pero me da impresión. ¿Sí? Encima no se queda quieto. Como que... Bueno, pero tenelo ahí. Tenelo ahí. A ver, primero que nada, no quiero mostrar marcas, por eso lo muestro dado vuelta. El envoltorio del preservativo no se muerde, ¿sí? Tiene unas muesquitas que ven ahí que son como zigzagueadas. Esas muesquitas sirven para que podamos rasgar el paquete sin necesidad de hacerlo con ningún elemento que pueda dañar, ¿sí? Muy bien, ¿eh? Y si no sé decir esto... A ver, vamos a ver, el preservativo tiene generalmente como una puntita, ¿sí? Que debemos presionar antes de colocar sobre el pene. Es un reservorio en realidad, la verdad que tiene poca utilidad, pero bueno, todos los preservativos tienen una copita que está destinada a que el semen eyaculado quede allí. Exactamente. En esa parte, ¿no? Pero la verdad que, bueno.
Está bien. Exactamente. Está bien. Entonces, todos lo tienen. Pero el tema es cuando uno se pone el preservativo, puede quedar como inflado de aire. Entonces por eso Florencia hace entonces este pellizco. hacemos esta pequeña presión, evitamos utilizar las uñas. Yo tengo las uñas relativamente larguitas y estoy evitando hacer un contacto. Teneme por acá, por favor. Vamos a colocar y vamos a mantener presionado por lo menos hasta que logremos. Es importante que no quede aire en la punta. Por eso presionamos bien. En ese reservorio de la punta del preservativo. ¿Ves? Queda ahí. Porque de quedar aire se puede romper durante la relación sexual. O puede, como dice Florencia, con un mal movimiento de uñas o algo, pellizcarlo y perforarlo. Por eso es importante sostener esta presión hasta que por lo menos pasemos con el preservativo el glande del pene, ¿sí? Y luego lo que hacemos es deslizar, un viento pico de rating, deslizar hasta la base del tronco del pene, ¿sí? Ahí vemos el preservativo correctamente colocado, ¿sí? Punto número 1, ¿sí? Sí. ¿Cuál? El de aprender a colocar el preservativo. Sí. Mujeres también tienen que aprender a colocar el preservativo. No es solamente una tarea del varón. Este preservativo en particular tiene como una puntita muy gruesa, entonces se ve así como muy florido. No solo que, pero se puede ajustar, ¿sí? No, voy a recalcar eso, ¿no? No es responsabilidad solo del varón. Exíjanlo porque las consecuencias del no uso del preservativo más graves siempre las tienen las mujeres. Yo siempre digo cuando doy clases de educación sexual en los colegios que lo menos grave que puede pasar si no usan preservativo es un embarazo. Sí, bueno, depende. Vos sabés que también tiene consecuencias graves un embarazo sí, no por deseado. Supuesto. Así que... Pero bueno, esto es súper importante. Ahora, yo hablaba de la barrera de látex. En nuestro país, en Argentina, es muy difícil encontrar una barrera de látex. Teneme por acá, Silvita, a John. Bueno, en nuestro país es muy difícil encontrar una barrera de látex y generalmente, de hecho, en otros países inclusive se comercializan las barreras de látex, pero en general son bastante caras, ¿sí? ¿Para qué sirve una barrera de látex? Para el contacto sexual en el sexo homosexual femenino, en el sexo lésbico, para el sexo oral femenino, ¿sí? Para la estimulación directa, digamos, de la vulva. Entonces, nuevamente vamos con el pasito, como ya decíamos. Abro sin morder, sin dañar. El tema es que como es tan difícil de conseguir una barrera de látex y es tan caro, generalmente aprendemos a hacerla con un preservativo. Entonces, voy a estirar, voy a abrir este preservativo, ¿sí? De paso vamos demostrando que es muy difícil romper un preservativo. Sí, es muy frecuente que vengan los pacientes y me digan... Se rompió el preservativo. Es que debe haber sido el día que se me rompió el preservativo. Claro. Yo me doy cuenta que me están volaseando. Mira, fíjate que es lo suficiente... me están mintiendo. Fíjense que es lo suficientemente largo y, mira, me voy a sacar los anillos nada más que para demostrar que... puede ser lo suficientemente amplio como para que después no digan que les aprieta y que por eso no se lo quieren poner, ¿sí? Bueno, pero bueno. Conseguiste uno de tamaño importante igual. Bueno, es lo que había en casa, mi amor. Ah, bien. Los tengo contados, A ver, generamos una barrera de látex. Primero que nada vamos a cortar la punta del preservativo, ¿sí? Tijera, ya ven, mira, esto rompe un preservativo, ¿sí? Y luego, con mucho cuidado, lo podemos hacer así o lo podemos hacer con el preservativo enrolladito, pero, mira, lo agarramos así, ¿sí? Lo juntamos con una manguita, ¿sí? Sin dañar. Vamos a poner 2 dedos y vamos a hacer un cortecito así. Pero esto lo tenés que tener listo de antes. Lógicamente que lo tenemos que tener listo de antes. Se me hace difícil pensar que tenga que hacer. Por ahí se ríen y dicen excusas para salir del paso cuando no se quieren. A ver, aquí tenemos entonces una barrera de látex,
que me permite, préstame la mano, por favor. No, poné la mano así. Ahí, ¿Cómo? así. Que me permite entonces cubrir la vulva para poder estimular, ya sea oralmente o obviamente que esto no se sostiene solo, muchachos, esto hay que sostenerlo, hay que tratar de evitar que se escape para poder estimular las zonas de la vulva con total seguridad. El látex así estirado queda realmente muy finito, o sea que la sensibilidad... La sensibilidad va a que estar se pierde igual. es muy poca, ¿no? Y esto, por eso es que tomé la oportunidad cuando nos decían por ahí que el sexo ocasional implica que solamente va a haber penetración. Estas son las maneras en las que podemos cuidarnos, ¿sí? Y generar un campo de látex, como ven, es muy fácil. No es algo demasiado complicado como para decir, no voy a hacer esto. Obviamente que quizás el campo de látex está bueno. O tener una tijerita en la mesa de luz. Se hace muy rápido, la verdad es que se hace muy rápido. Las mujeres tienen tantas cosas en la cartera que pueden tener una tijera. O lo que podemos hacer es preparar el campo de látex, pero guardarlo de la manera más prolija posible para evitar que se ensucie. ¿Sí? Muy interesante el campo de látex. ¿Cómo es? Campo de látex se le llama. Pero bueno, en general los campos de... Es más, te voy a sumar otra cosa. Para quienes son alérgicos o alérgicas al látex, existen los preservativos de polisopreno. Entonces, en lugar de comprar un campo de látex o una barrera de látex, con un preservativo de polisopreno podemos hacer esto mismo que yo acabo de hacer. ¿Sí? Pero ¿cómo se siente con esto? Se puede sentir exactamente igual. No se pierde precisamente la... Muy delicado. Queda muy delicado, estirado. Claro, es muy finito. La cuestión acá, lo más importante que hay que tener en cuenta es que hay que cuidarse. Sobre todo que hay que cuidarse. Y por ahí, y estoy volviendo hacia atrás, que preguntaban algunas cosas. ¿Qué enfermedad trae el sexo oral? La usuaria que nos decía antes, ¿a qué se debe la pérdida de la sensibilidad dentro de la vagina? A ver, la vagina en sí misma no tiene sensibilidad, ¿sí? La vagina y el cuello del útero, vos en algún momento hablabas de la no sensibilidad. La vagina y el cuello del útero no tienen sensibilidad por una cuestión natural y muy lógica. Si tuviéramos una total sensibilidad en la vagina y en el cuello del útero, las mujeres moriríamos pariendo. Lo que verdaderamente tiene sensibilidad es toda la zona externa de la vulva, del clítoris, de los labios y los primeros 2 centímetros de la entrada de la vagina. Eso es lo que realmente tiene sensibilidad. A veces un poco más, el primer tercio. A veces un poquito más, así que en realidad la vagina no tiene sensibilidad, toda la parte externa lo tiene en sí. Nos están preguntando qué enfermedad trae el sexo oral y nos están preguntando el sexo anal qué enfermedad activa. Voy a empezar de atrás para adelante, literal casi. El sexo anal no es que activa enfermedades, lo que sucede es que durante el sexo anal algunas de las bacterias de la flora intestinal normal que existe dentro de la zona anal pueden ingresar dentro de la uretra del varón, por ejemplo. Bien, esa podría ser una de las respuestas que se le puede dar. Sí. También es cierto, y eso hay que tenerlo en cuenta, que la zona anal, la zona perianal y el recto no tiene una lubricación propia que tenga que ver con la relación sexual como ocurre con la vagina, como ocurre con la vulva. Por lo tanto, las relaciones sexuales por vía anal suelen tener más tendencia a provocarse microtraumatismos. Claro. Y eso es lo que explicaría por ahí que algunas enfermedades se transmitan con más facilidad a través del sexo anal. Bien. Y nos habían preguntado por ahí qué enfermedades trae el sexo oral. Sí, estábamos hablando del HPV, ¿no? El HPV se puede transmitir a la boca, como decíamos, se puede transmitir a la faringe, a la laringe, que es el órgano de la fonación, el que te hace hablar,
y también hubo casos que se han reportado en el estómago, y algunos incluso que... O sea, todo lo que es el tracto digestivo, digamos. Sí, claro, sobre todo la parte del paladar, amígdala, orofaringe se llama esa parte, ¿no? Que puede afectar el HPV, incluso puede ser factor predisponente a cáncer en esa zona. Bien. Por acá nos preguntan, ¿por qué los preservativos irritan la vagina? Pueden llegar a irritarla por diferentes razones. Una es que a veces que puedas llegar a tener lo que se llama una alergia o una intolerancia a lo que es el material del preservativo, que es el látex. Para eso existen preservativos específicos de otros materiales como el polisopreno, que permiten entonces que evitemos irritaciones. O sea, puede tener que ver con el material, puede tener que ver con... Puede tener que ver con que a veces el preservativo puede tener, por más que tengan lubricantes a base de agua, muchas mujeres aducen, por ejemplo, que los preservativos con espermicida les generan mucha irritación. La mayoría de los preservativos. La mayoría de los preservativos, sí, los que vienen específicamente. Hay que ver causas que tienen que ver específicamente con el preservativo, pero hay otras causas que tienen que ver con la relación sexual. Claro. Por ejemplo, si no hay una buena lubricación vaginal, puede ocurrir irritación con la relación sexual y le estamos echando culpa al preservativo de algo que por ahí directamente no es el culpable. Exactamente. A eso quería llegar. O sea, empezamos porque puede ser el material del preservativo. Sí, puede ser el material del preservativo. Pero también puede ser una falta de lubricación, la dificultad, qué sé yo. Empezamos con el juego previo. Hoy estuvimos hablando bastante de eso, estuve hablando bastante de eso en el consultorio. Empezamos con el juego previo y en el momento de poner el preservativo, que por eso yo insisto que las mujeres deben aprender, el varón generalmente se acuesta boca arriba para poder utilizar sus dos manos y ponerse el preservativo, y en ese momento se genera un bache. Eso es no sé si es tan así. Puede en cualquier posición te puedes poner el preservativo. Bueno, pero una de las conductas más comunes, por lo menos de las que más escucho, es esa. De frenamos el juego para ponerme el preservativo. Y en ese momento, a veces... perdemos lubricación, de la posición en la que estén teniendo relaciones y demás. Perdemos lubricación, perdemos la excitación, es como difícil el momento. Entonces a veces suele pasar eso, que por ahí la mujer pierde la lubricación. Ojo, chicas, esto, datazo. Apá. Si estamos en un ambiente donde tenemos un ventilador o un aire acondicionado, es bueno que el aire no ¿qué vas a decir? No es fácil. ¿Se te seca? No se te seca, pero como que se hace difícil de remar con el airecito frío así. Es difícil. Lo que estoy muy de acuerdo es que el mito de la relación sexual bajo el agua es completamente mito. Absolutamente. Porque que se lava todo ahí, lava todo. Fíjate que me dicen, en ese momento se pierde el entusiasmo. Lo del ventilador me mataste con eso, pero sí, a veces pasa. Abajo del agua les aseguro que sí, es mito. El agua, a ver, mito se ve re lindo lo de vamos al jacuzzi y tenemos relaciones en el jacuzzi abajo del agua, pero la realidad es que puede ser muy doloroso. Dice, en ese momento se pierde el entusiasmo. Y sí, por eso es que está bueno que nosotras también seamos partícipes del momento de poner el preservativo. Y además de ser partícipes, se ríe y dice, son muy buenos los amo, me encanta recibir amor de esa manera, gracias. Y además de que se corta el momento, mujeres, nosotras también tenemos que tener preservativos en la cartera. No solamente ellos tienen que tener la responsabilidad de llevar los preservativos, y nosotras también podemos poner el preservativo y hacer que sea un momento divertido. En ese sentido, claro, hacerlo divertido, sí, hay técnicas, hay todo un desarrollo de técnicas para poner el preservativo. Sí, no, yo hay técnicas que no voy a mostrar. Yo pensé que lo ibas a hacer también, bueno. Como te quedaban otros preservativos. No, yo eso bien. No lo voy a... ¿Querés mostrarlo vos? No, yo no. Bien. No lo sé hacer así. Bien.
La cosa es que lo que siempre les indicamos, siempre les pedimos a las parejas es que adopten el momento de posicionar el preservativo como parte del juego sexual. Claro. Que sea parte del juego sexual y no un momento de distracción. Que no sea un momento donde se pueda perder la excitación, sino un momento más para seguir ganando la excitación sexual. Sí. Que ella tome la posta de colocarlo, que lo haga como con el juego en sí, y que eso también sea excitante. Eso lo enseñamos permanentemente, sobre todo porque existe una gran cantidad de personas, sobre todo entre los varones, que pierden la excitación o que bajan su nivel de excitación durante este momento, y es al bajar el nivel de excitación donde pierden la erección. Dicen por ahí, al poner el preservativo se duerme. Mira, no voy a hacer la Ahí demostración. Está, eso mismo. A ver, ojo, no voy a hacer la no demostración. No lo pudo haber dicho mejor. no voy a hacer la demostración de cómo se hace, por razones obvias. No, pero lo pueden encontrar pero en yo videos voy a, por todos lados. No, pero yo voy a explicar algo que sí es básico. Uno de los métodos divertidos para poner un preservativo es ponerlo con la boca, como en un juego de sexo oral, ¿sí? Claro. Más allá de que los preservativos tampoco es que tienen un gran gusto, pero hay preservativos saborizados para tales fines. El gusto se lo podés poner también, se lo podés dar vos. Lo único, con lo que sea. Con lo que tengas, con un lubricante. Con un lubricante saborizado, hay preservativos que vienen saborizados. No lo voy a demostrar porque para demostrar cómo se pone un preservativo con la boca tengo que hacer un OnlyFans y cobrar. Sí. ¿Sí? Eso lo no, chiste, no lo voy a hacer jamás. Pero sí les voy a hacer una explicación. Cuando seamos más famosos. No, lo vas a hacer vos, ¿eh? Sí les voy a hacer una aclaración, chicos. ¿Viste cuando yo mostraba que había que presionar? Que había que presionar la burbujita de arriba al momento de poner el preservativo. Es fundamental que si la persona que va a poner el preservativo lo va a hacer con la boca, no lo haga con los dientes, exactamente. Y los brackets. Menos todavía. menos todavía. Sí. Igual con los brackets hay varones que le tienen miedo a los brackets. Pero hay malas experiencias. No pasa nada. Pero sí es fundamental que evitemos el contacto con los dientes. Generalmente se hace, fíjate que con los labios pintados se nota más esto al momento de presionar esa puntita para poner el preservativo, ¿sí? Ese sí que es un datazo. Voy a hacer la demostración, definitivamente. Ese sí que es un datazo. Por ahí nos está saludando Dori y Robert. Qué grande, me chongué. Qué bueno. Y Daniel Muchico. ¿Quién será Daniel Muchico? Bien. Ni idea. Bien, ahí estamos. Pero bueno, sí es interesante tener estos datos en cuenta. Es bueno saber, y esto me parece que es fundamental, como para empezar también a cerrar el día de hoy, toda consulta respecto de enfermedades de transmisión sexual, respecto de dudas, siempre se puede hacer una consulta con el médico aquí presente, siempre se puede preguntar por ello. Y dice, con o sin preservativo hay que evitar los dientes, dice un usuario. Sí. Ojo, porque yo conozco gente que sabe manejarlos muy bien y puede ser muy estimulante. No sé, pero claro, me arrepentí del aire. Bien. Pero bueno. De algo me olvidé cuando hablábamos de las enfermedades de transmisión sexual, y tengan en cuenta los virus de las hepatitis. Ah, mira. Los virus de las hepatitis, sobre todo la hepatitis C, y algunos tipos de hepatitis B, se transmiten igual que lo que ya conocemos. Yo digo igual que el SIDA porque es lo que más conocemos todos, ¿no? La vía de transmisión a través de la sangre y también a través de la actividad sexual, sobre todo el semen. Bien. Entonces, ténganlo en cuenta también los virus de las hepatitis. Bien, a ver, hablamos de enfermedades de transmisión sexual y hablamos muy poquito de HIV o SIDA. Yo creo, voy a hacer esta aclaración. Yo creo que hablamos muy poquito de esto, aunque puedas decir 2 o 3 cosas,
porque amerita que podamos hacer una entrevista con algún infectólogo, con alguna infectóloga Sí, que nos claro, pueda dar una muy buena clase sobre HIV. El HIV Es un capítulo por aparte. sí mismo, claro, es un capítulo completamente aparte por sí mismo. Lo único que me quedaría por recalcar sobre el HIV es algo que adelantó por ahí Anabel, y es el hecho de que, bueno, nuestra generación, mi generación, creció un poco con Miedo. el temor al SIDA y el uso del preservativo por el temor al SIDA. Sí, señor. Porque cuando la enfermedad apareció, era una enfermedad incurable y se cobraba la muerte rápidamente de muchas personas. Con el correr del tiempo aparecieron nuevos antirretrovirales, nuevos medicamentos que retrasaron la evolución de la enfermedad, y Sí. hoy en día incluso prácticamente muy pocas personas se mueren de SIDA a menos que no hagan un tratamiento adecuado. Sabemos que no tiene cura todavía, pero tenemos medicamentos suficientes como para enfrentarlo. Que te permiten vivir con el virus, o Sí. convivir con el virus si Sí. querés, e incluso que ese virus sea completamente indetectable en secreciones y en la sangre, lo que hace que prácticamente tampoco puedan contagiar. De Bien. todos modos, bueno, ellos saben que tienen que tener cuidarse ciertas igual, precauciones que son un poquito mayores que otras personas. Pero lo que quiero decir es que se le ha perdido el miedo, como decía Anabel, se le ha perdido el miedo al SIDA, entonces se ha perdido la costumbre de usar preservativo. Y se puso muy de moda esto de no usarlo. Claro, las nuevas generaciones, en su afán por sentir, lo que decíamos, alguien preguntó por ahí, ¿se siente igual la vulva? Sí, Bueno, se siente igual, porque lo que necesitamos es estimular la zona correctamente. Se siente el preservativo, se siente la relación sexual, pero bueno, las nuevas generaciones no tienen la costumbre de usar preservativo, y eso es lo que está haciendo que enfermedades que cuando empezábamos el vivo vos decías creíamos erradicadas, claro, o que la veíamos como algo como rarezas, como las gonocoxias o la misma sífilis. claro. Llegó un momento que veíamos muy poca sífilis, un caso al año yo veía en el consultorio. Y las notan nuevas generaciones que se resisten al uso del preservativo porque quizás nunca tuvieron que usarla. Claro, bueno, ese es el otro grupo de riesgo de las personas mayores que se encuentran que tienen que volver a frecuentar lugares donde donde se encuentren con nuevas parejas, han enviudado, han divorciado, se han divorciado. Sí. A cierta edad tienen que salir de nuevo, como yo les digo siempre, al ruedo, y al salir al ruedo no están entrenados, no están acostumbrados, están desacostumbrados al uso del preservativo. Son el otro grupo de riesgo. Bueno, por acá nos preguntan, por favor, nos comentan cómo es un buen lavado de zonas íntimas tanto en hombres como en mujeres. ¿Es bueno usar jabón o shampoo? A ver, siempre, para nosotras existen muchas espumas de limpieza íntima, geles íntimos o espumas tipo jabones líquidos de limpieza íntima. ¿Se puede utilizar un jabón común? Sí. Lo que sí es recomendable es que, más allá de ser cuidadosos en el aseo, por ejemplo, evitemos la entrada de jabón dentro del meato uretral, que puede generar mucho ardor. Sí. Siempre usar un jabón neutro generalmente siempre es muy bueno. La mayoría de los varones sabemos tomar la precaución de por para eso, que no pero ocurra nos eso. Preguntan cómo hacerlo. El aseo es el aseo muy simple, el aseo que se hace con el baño diario, no mucho más. No hay que siempre tratamos de decirles, sobre todo a las chicas, ¿no? Sobre todo a las mujeres, no se excedan con el aseo. No se excedan con el aseo. La zona genital tiene una flora bacteriana, que llamamos flora bacteriana, o a bacterias que son buenas, sí, que están en la zona genital y que te defienden porque pelean con otras bacterias cuando las quieren invadir, y por lo tanto son mecanismos de defensa que tiene el aparato sí, genital. Por lo tanto, no barramos las defensas. El excederse con el aseo es barrer de defensa. ¿Qué es bueno
al momento de pensar en el aseo de la zona del pene, ¿dónde focalizamos la limpieza? Bueno, hay dos grupos de varones en este sentido, aquellos que tienen prepucio y los que no, los que Bien. tienen hecha una circuncisión. Bien, Aquellos que tienen hecha una circuncisión tienen menos exigencia, vamos a decir así, Ajá. de aseo, porque al estar expuesto todo el pene, como John acá. como sería John en este momento, ¿no? Al estar expuesto todo el pene al aire, digamos así, es más fácil que no se genere acumulación de secreción Sí, señor. sudorosa o secreción sebácea, como puede ocurrir cuando el glande está cubierto por el prepucio. El glande cubierto por el prepucio actúa como un saco, como una bolsita, que puede generar ahí adentro acumulación de secreciones. Bien. Y ahí hay que tener un poquito más de cuidado, retraer bien el prepucio al higienizar, al retraer el prepucio, como decís vos, evitar la entrada de jabón al meato uretral y limpiar sobre todo muy bien el surco balano prepucial. Porque es acá donde puede quedar algún resto de estas secreciones que son los responsables del mal olor, sobre todo Bien. en la zona genital masculina. Bueno, con la zona de la vulva pasa exactamente lo mismo, separar los labios para poder ¿Dónde está higienizar. Pink no la tengo, hoy no vino Pink. No, sin Pero hoy no la tengo a Pink, pero separar los labios mayores para hacer una buena limpieza sin exceder, como vos decís. No usar la ducha del bidet. No es recomendable usar la ducha del bidet. Eso la mayoría de los es bidets fundamental. actualmente vienen con un chorrito que sale desde la parte posterior, digamos, del bidet. Qué divertido. Sí, depende cómo te pongas. No. La idea es que el líquido, se ha utilizado mucho para masturbarse. Por eso digo la ducha que vaginal. divertido, La ducha vaginal también, pero bueno, no importa. Nos fuimos a la masturbación. Bueno. No es el tema de hoy. Y todavía tengo una pregunta ahí, La ducha vaginal puede introducir gérmenes, sobre todo gérmenes intestinales por la cercanía con el ano, dentro del aparato urinario, y claro, eso es lo que nosotros, lo que puede generar una infección los urólogos, urinaria. tanto le pedimos: no lo hagan porque me vienen con cistitis. Nos preguntan, ¿me puedo contagiar alguna enfermedad en los jacuzzis de los hoteles alojamiento? Muy raro. Tendría que ser un lugar donde realmente se vea muy que raro. No hay un aseo importante. No, te diría que no, te diría simplemente que no. ¿Por qué? Porque los gérmenes que producen estas enfermedades de transmisión sexual viven muy poco tiempo fuera del huésped, o sea, fuera de las personas. Bien. Entonces, no se puede decir... Y se mueren con facilidad incluso con el cloro que tiene el agua. Vos sabés que el agua corriente... Lo mismo que en los lugares, en los jacuzzi, las piletas donde hay jacuzzis dentro de los vestuarios y esas cosas. Sí, incluso hay gente que me ha preguntado hasta de las piletas de aguas termales, porque ahí hay mucha gente... No, el solo hecho del agua clorada, el agua corriente que es clorada, es suficiente para matar cualquier gérmenes de estos que producen enfermedades. Muchachos, no pueden decir que se contagiaron una sífilis en el jacuzzi de la pileta de natación. Ni en el jacuzzi, ni en el inodoro de la estación de servicio. No pueden decir que fue ahí. No digan eso porque ya todos sabemos que no es cierto. Ya sabemos que no, pero bueno... yo creo que el HIV lo tenemos que dejar directamente para una charla posterior, en alguna entrevista que tengamos oportunidad. Hace rato que venimos hablando. Alguna vez hicimos una entrevista muy linda que nos dio una clase magistral, Mariana Gordovil. Mariana Gordovil es responsable del área de infectología del Hospital Privado de Comunidad. Y la verdad sería un honor que fue genial que tanto ella como alguien del equipo nos pueda acompañar. Algún día podríamos repetir esa clase. Lo decimos por este medio ya para ponerlos en compromiso de que en algún momento nos tienen que hablar de esto. Pero bueno, el público se renueva, así que antes de comenzar la despedida nos voy a presentar por aquí.
Lo tengo al doctor Alejandro Urresti, él es médico, urólogo y tiene formación en medicina sexual. Yo soy Florencia Muchico, casi lo digo mal. Ni vos te sabes tu apellido. Yo soy Florencia Muchico. Después te quejas que la gente... Soy licenciada en psicología, soy especialista en psicoterapia cognitiva, en parejas y en sexología clínica. Y este es nuestro proyecto al que osamos llamar Sex Med Sex, por más que nadie lo pueda pronunciar. Si lo decís lento te sale. En Corrientes, CMC. Ya está. Así que bueno, desde ya, como siempre y como les digo siempre, antes de decirlo de siempre, si les gustó, nos regalan un like, lo comparten, se lo comparten a algún amigo, etiquetan en los comentarios, una vez publicado el video abajo, algún amigo, algún conocido para que lo pueda ver. Si no les gustó, se lo pueden mandar a alguien que no soporten. No, a nosotros nos sirve igual la difusión. O a alguien que le hayan dejado una enfermedad de transmisión sexual. Claro, por ejemplo. Como un saludito. Como decir, ¿ves lo que ves que me contagiaste? ¿Ves que no te lo contagiaste del jacuzzi de natación? Este regalito me dejaste. Claro. Siempre se puede utilizar como una... Siempre, para nosotros es difusión y para ustedes puede ser un palazo en la nuca. Pero bueno, de verdad, gracias de corazón, gracias de verdad, porque si ustedes no estuvieran ahí, no tendría mucho sentido que nosotros estuviéramos acá, y este es nuestro proyecto académico de trabajo y social, ¿por qué no? Sí, por supuesto. Así que bueno. No dejen de seguirnos también en las otras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Bueno, y todos los viernes, como siempre, 22, 22:15, 22:30, depende de lo que demore Florencia en maquillarse, estaremos nuevamente en vivo. Es él, gente, es él. Y por ahí nos dejaron algunas preguntas que responderemos en privado, ya hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches.